así nadie se pierde nada. Hoy finalmente vamos a tener clases, ¿sí? En el día de hoy no vamos a hacer seminario, lo que voy a hacer, les voy a subir el seminario hoy, para que lo hagan tranquilos toda esta semana, y el jueves que viene vamos a hacer la corrección, ¿sí? Pero hoy vamos a tener clases si no nos atrasamos con la planificación. Hoy sí vamos a ver sistema esquelético humano, que es la próxima clase. Después de la clase yo les voy a subir, en tarea en clase, les voy a subir el seminario correspondiente a la clase de tejidos en general. ¿Se acuerdan que habíamos visto una clase de tejidos, de tipos de tejido? Un seminario de tipos de tejido y un seminario que contenga también un poco de tejido epitelial específicamente y de sistema muscular, sistema esquelético humano. Así tenemos todo en un mismo seminario. Tal vez sea un seminario un poquito más largo, porque son más temas. Y vamos a utilizar, ahora sí, a partir del jueves que viene ya nos acomodamos y vamos a utilizar los jueves para lo que es, si no nos alcanza la clase del miércoles para terminar la clase del martes, si no nos alcanza para terminar la clase del martes, para consulta de dudas y para resolución del seminario. Resolución, en realidad, corrección grupal, para aquellas cosas que yo note que hace falta corrección grupal. Sí, porque el jueves tenemos más tiempo, entonces nos da como para poder hacer ese tipo de actividad, más allá de que algún jueves ustedes tengan más adelante alguna actividad para preparar ustedes, pero por el momento todavía no. Bueno, estamos estabilizados en 40. Siguen entrando, así que vamos a seguir aguardando unos minutos y después arrancamos. Hoy estoy un poco como, ya llega el jueves y ustedes también deben estar cansados, pero yo ya no tengo más combustible, así que tal vez vaya un poquito más lento la clase de hoy, pero bueno, cuando lleguen a mi edad se van a dar cuenta, ¿o no, Mariano? ¿Viste? Sí, se complica. Pero bueno, vamos a hacer lo No, estoy posible. despierto. ¿Cómo? ¿Cómo? De las 9 de la mañana estoy despierto. Es lo que tenemos. Así Es que lo que tenemos. Es lo que tenemos. es lo que hay. Es lo que Es hay. lo que hay. Tal cual. Es lo que hay. Bueno, creo que está estabilizado el ingreso de alumnos. No, siempre que digo eso, aparece alguien más. Pero no quiero Profe, arrancar. Sí, sí, no sé quién me iba a preguntar algo. yo acá. Recién entré. ¿Qué dijiste del seminario que al final hoy no es? Que hoy Porque no quería vamos a escuchar. tener clase, no seminario. El seminario se los voy a subir para que ustedes lo hagan después. O sea que no lo tenemos que entregar hoy. No, obvio. No, lo van a entregar el jueves que viene. Listo, En gracias. realidad, el miércoles va a vencer, un día antes. Así yo lo puedo mirar. No pretenderán que en un día corrija 70 seminarios porque no sucederá. Jamás. Profe, Sí, buenas tardes, ¿cómo le va? buenas tardes. Los temas van a ser de lo de la clase pasada y esta entonces, el seminario. Tipos de tejido, sistema tegumentario, sistema esquelético. Perfecto, gracias. Así vamos agrupando los temas y si no tenemos que hacer un seminario por clase y a veces se hace medio denso. Un seminario por clase. Van a ver que, no sé, tengo que ver si sistema esquelético entra. Después voy a ver cómo los organizo. No importa, ustedes van a responder las preguntas que estén en el seminario. Pero a veces lo que hago es agrupar los seminarios. Por ejemplo, la materia está dividida en como bloques temáticos. Y hay un bloque temático que es movimiento y sostén. En realidad, movimiento y sostén es sistema esquelético, sistema muscular y sistema articular. Entonces, por ahí lo que podemos hacer es ver todos esos seminarios y ver todos esos temas y hacer un seminario. Lo que pasa es que también por bloques muy grandes el seminario se hace medio pesado.
porque los temas son cada vez más difíciles, más complejos, y obviamente yo en un seminario no les puedo preguntar absolutamente todo, y como es una guía de estudio, por ahí está bueno que ustedes lo puedan utilizar, y si tengo poquitas preguntas de cada tema, en realidad mucho para estudiar no les sirve después. Entonces, bueno, eso lo voy a ir viendo. Pero en teoría serían esos 3 temas. Vamos a ver cómo me inspiro y qué sale en un ratito. A ver, se van a enterar igual cuando termine la clase, pues se lo voy a subir. Bueno, 46. Yo creo que estamos. Les comparto pantalla, así no perdemos más tiempo. Avísenme cuando estén todos, que no entre nadie, por favor, así no se nos corta. Bueno, de lo que vamos a hablar hoy es del sistema esquelético humano. La mayoría, digamos, es un tema que la mayoría conoce. Lo que nosotros vamos a hacer es entrar un poquito en el detalle de qué es el esqueleto, cómo funciona y cuáles son las principales funciones que tienen los huesos como sistema. Entonces, vamos a ver características del tejido óseo. Ya vimos algunas características, pero vamos a hablar un poquito más en detalle de las características del tejido, y además vamos a hablar de todo lo que es el sistema esquelético y su funcionamiento y sus funciones. Así que vamos a pasear un poco por todos lados. Bueno, básicamente ahí tienen una imagen de lo que es el sistema esquelético humano, conocido como esqueleto para los amigos, y ahí tienen marcados los principales huesos. En esto por ahí está bueno hacer la aclaración que obviamente radiología va a tener un estudio mucho más en profundidad del sistema esquelético a lo largo de la carrera de lo que va a tener laboratorio. Pero bueno, de todas maneras, Celina, ¿podrás silenciar? Que estás con mucho ruido. Gracias. Entonces, van a tener a lo largo de la carrera se van a meter mucho más en profundidad que el laboratorio, pero de todas maneras, en esta materia lo que hacemos es una aproximación, un conocimiento general de lo que es el sistema, para que después aquellos que tengan que verlo más en profundidad sepan de qué se está hablando y no anden como perdidos en los diferentes temas. Bueno, como dice ahí, el tejido óseo, esto ya lo saben ustedes, el tejido óseo es una clase de tejido conectivo o tejido conjuntivo, son sinónimos, ¿sí? Tejido conectivo o conjuntivo son sinónimos, formado en un 35% por material orgánico, principalmente colágeno de hueso. El colágeno de hueso son fibras de colágeno de tejido conjuntivo o tejido conectivo que están especializadas para la parte ósea. Esas fibras de colágeno lo que dan es flexibilidad al tejido. Si bien el tejido óseo es un tejido rígido, parte del tejido es flexible. Y el 65% restante le da, el 75% restante de la conformación, le da rigidez, que son sales minerales principalmente asociadas a calcio, ¿sí? Carbonato de calcio. Obviamente, la diferencia entre el hueso flexible y el hueso rígido es que el hueso flexible es mucho menos durable, tiene menor durabilidad que el hueso duro. No confundirse sistema óseo con cartilaginoso. Cuando hablamos de hueso flexible es hueso, no es cartílago. Eso hago la aclaración porque a veces uno piensa que el hueso flexible es la punta de la nariz, las orejas, eso es cartílago, ¿sí? No es hueso, precisamente. Bueno, el sistema óseo está compuesto por 206 huesos y representa el 12% del peso de un individuo. En aquellos que tenemos tal vez algún kilillo de más, sea un poquitito menos el porcentaje que representa, pero en promedio es el 12%. ¿Cuáles son las funciones que tiene el sistema esquelético? La primera funciona como sostén.
¿sí? Es el lugar a donde se van a anclar los tejidos blandos y los músculos para permitir el movimiento. Tiene función protectora, funciona como una caja en la cual algunos órganos van a estar adentro y se van a proteger de posibles lesiones. 2 ejemplos de sistema óseo que sirvan para esto, rápidamente. Uno les tiene que venir... Los pulmones. Los Caja pulmones. torácica. Sí, la caja torácica sirve para proteger todo lo que es corazón y pulmones. ¿Sí? Bien. ¿Y el otro? El cráneo. El cráneo, correcto. Que protege el sistema nervioso, básicamente la central del sistema nervioso, que es el cerebro. Bueno, además, este anclaje de los músculos va a hacer que el esqueleto sirva de palanca para proporcionar movimiento. Se va a encargar de la locomoción. También tiene función de almacenamiento, debido a que ese depósito de minerales de calcio que tiene el sistema esquelético sirve de reserva de calcio, y en los momentos necesarios o por falta de aporte de calcio del exterior, el sistema humano, no el sistema esquelético, sino todo el sistema, puede ir a buscar calcio al sistema esquelético, al esqueleto. Por eso es que, por cuestiones hormonales, en las mujeres aparece la osteoporosis. Eso es porque hay en cierta edad de la vida hay una demanda de calcio mucho más alta de la ingesta. Eso hace que el cuerpo necesite calcio y diga, bueno, ¿de dónde lo saco? No viene de afuera, lo saco de adentro. Entonces rompe el hueso para obtener ese calcio. Esto obviamente está asociado a algo hormonal también, no tiene solo que ver con que no comen calcio, sino con que la absorción de calcio, por cuestiones hormonales, se empieza a volver deficiente con el tiempo. Entonces tal vez una mujer de edad avanzada consume calcio, pero no logra incorporarlo. El cuerpo no obtiene calcio, entonces lo va a buscar a los huesos, y por eso es que aparece la osteoporosis. Entonces una de las funciones importantes es el almacenamiento de esos minerales. Y la hematopoiesis, que creo que lo hemos nombrado en algún momento, ya me pierdo en las cátedras, no sé si lo nombré con ustedes o no, pero que básicamente es la producción de las células sanguíneas que se va a llevar adelante en los huesos largos, en zonas que tienen médula ósea, que recibe el nombre de médula ósea roja. Ahí se va a producir el proceso de hematopoiesis. Lo vamos a ver ahora en un rato, y también lo vamos a volver a ver cuando veamos sistema circulatorio. Bueno, una de las funciones era la de armazón, lo que decíamos recién. Sirve para dar la conformación del cuerpo de todos los seres vertebrados, y da la posibilidad de asumir diferentes posiciones. En el caso del ser humano es la de estar erguido. El sistema esquelético está adaptado para que el ser humano tenga ese tipo de locomoción bípeda, y eso es gracias al sistema esquelético. Piensen ustedes que si no tuviésemos sistema esquelético sería muy difícil mantenerse en pie. Protección, habíamos hablado de la caja torácica, que sirve para proteger los pulmones, el corazón, parte del hígado, el vaso, el estómago. Bueno, hay varios órganos que están por ahí adentro y tiene esa función, y además del cráneo. La locomoción va a permitir la inserción de los músculos para que los músculos tengan este efecto palanca desde donde están agarrados, y nos permita llevar adelante el movimiento. Son todas funciones que tiene el sistema esquelético con respecto a la vida que lleva adelante un ser vertebrado. Y después la hematopoiesis, que por ahí es algo por ahí no tan visual, pues yo les digo protección, les digo para mantenerse erguido, para obtener calcio, por ahí es un poquito más difícil de ver, y la hematopoiesis también. Uno, cuando habla de células sanguíneas, como que no toma conciencia que las células sanguíneas se están produciendo todo el tiempo,
y ni dónde se están produciendo. Uno asocia sangre, bueno, anda dando vueltas y está ahí, bueno, la sangre se renueva todo el tiempo. Ustedes saben que el hígado es un gran centro de filtrado de la sangre, elimina elementos formes de la sangre viejos que después van a ser reemplazados por nuevos. Bueno, esos nuevos, ¿de dónde llegan? Bueno, se producen en el proceso que se denomina hematopoiesis, que es la formación de células sanguíneas nuevas, que se va a llevar adelante en la médula ósea roja. Hay diferentes tipos de médula ósea, después lo vamos a ver, pero básicamente es en la médula ósea roja. En la médula ósea roja están las células primordiales, después lo vamos a ver más adelante, que son las células hematopoyéticas, que van a ir dando origen a los diferentes linajes celulares para después terminar formando los tres principales tipos que componen la sangre, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Sí? Ahí tienen la ubicación de dónde puede estar localizado la médula ósea roja. Tenemos en el esternón, en la cadera y en los huesos largos de las piernas, de los brazos también, pero básicamente en esos lugares que están acá pintados son los lugares donde se lleva a cabo la hematopoiesis. Esta es la otra función que tal vez no es tan visible, que es esto de que sirve de almacén de sales minerales, principalmente de sales de calcio, a las cuales va a recurrir el cuerpo cuando lo necesite. Vamos a ver que hay células del sistema esquelético que forman hueso y hay otras células que lo destruyen. Bueno, esas células que lo destruyen son las que lo pican chiquitito y liberan el calcio para que sea utilizado en aquellos sistemas que lo están requiriendo. Entonces ahí tenemos dos dibujos donde nos muestra cómo serían la cavidad de un hueso sano, donde vemos que si bien el hueso tiene ciertas cavidades, hay bastante tejido óseo verdadero que está rellenando o bordeando esas cavidades, mientras que en un hueso en el cual se le empezó a pedir calcio para otras funciones, esas lagunas que tiene de aire el hueso empiezan a ser más grandes y las trabéculas que tiene el hueso, que son estos lugares de tejido óseo verdadero, empiezan a ser más finitos. Obviamente, esto les da la idea de que si esto se supone que tiene resistencia a un impacto, esto va a tener mucha menor resistencia. Por eso es que frente a la osteoporosis aparecen las fracturas. ¿Y por qué fractura de cadera principalmente? Bueno, porque es uno de los lugares donde se insertan estos huesos grandes, que es a donde hay más depósito de calcio, y se va a empezar a sacar de ahí. Es más difícil que el cuerpo saque calcio de los brazos o de los huesos largos, de las piernas, de los brazos, del cráneo. Generalmente es de la zona media y de la cadera. Por eso aparecen con frecuencia las fracturas de cadera en personas avanzadas. En cuanto a la organización, nosotros podemos dividir al sistema esquelético en dos esqueletos. Uno es el esqueleto axial, que está compuesto por 80 piezas, y el otro es el esqueleto apendicular, compuesto por 126 piezas. No hay mucho más para decir de esto, básicamente que el esqueleto axial está compuesto por el cráneo que incluye el cráneo propiamente dicho, todos los huesos de la cara, los orbitales y todos los huesos hioides, que son los que sostienen la lengua, y todas las cavidades del cráneo. O sea, básicamente todos los huesos de la cabeza, junto con todos los huesos que forman el torso o el tronco, que son las vértebras, la parte de la cintura pélvica, digamos, no la cintura, sino el sacro, que es donde se inserta la cintura pélvica, pero la cintura pélvica corresponde a la apendicular, que son el hueso sacro, la columna vertebral y el tórax, que incluye esternón y costillas. Estas dos son las partes que conforman el esqueleto axial, que ahí lo tienen ustedes marcado en ese gráfico. Básicamente es toda la línea central del sistema esquelético. Y por otro lado,
tenemos el esqueleto apendicular, que está formado, como les decía recién, por las cinturas, la cintura torácica o escapular, que es la clavícula y la escápula, junto con las extremidades superiores, todos los huesos de las extremidades superiores que ustedes tienen ahí nombrados, y la cintura pélvica o pelviana, que incluye los huesos coxiales o ilíacos, que son los de la cadera, y los huesos de las extremidades inferiores. Ahí tienen todos los huesos que forman parte de las extremidades inferiores. Entonces, básicamente, para reducir, la cintura, el esqueleto axial es toda la parte central, y el esqueleto apendicular son los brazos, ¿sí? Brazos y piernas, básicamente. Acá tienen el gráfico. Acá tienen, entonces, el esqueleto axial, y acá el esqueleto apendicular. ¿Alguna duda con respecto a esto? Yo creo que no, es bastante sencillo. Pero pregúntenme, ¿eh? Miren que yo estoy un poco lento y puedo estar pifiando. Ninguna pregunta. Continuamos. No, profe. Bueno, No, va lento, profe. Es raro que usted ande lento. yo se los avisé. Yo les avisé. Hoy estoy como... Ayer tuve una clase de... una teoría de 3 horas con otra carrera. Y me dejó destruido. Así que Mejor así. No sé, ¿eh? No sé porque... No sé si me entienden. Igual yo trato de hablar No. lento. Yo trato de hablar lento. Mejor así, mejor Pero a así. veces estoy como un poquito más arriba. Cuando llego del hospital, estoy como más arriba, y hoy que vine hace un rato, bueno, en realidad llegué a las 4 y pico del hospital. Pero tengo un poco de tiempo en el medio y como que bajé unos cambios. Bueno, vamos a hablar entonces un poco de los tipos de tejido. Esto es cuando yo les hablaba de no confundirse el hueso blando con el cartílago. El cartílago forma parte del sistema esquelético, pero no es hueso blando, es cartílago, ¿sí? Es un tejido que tiene sus características, es un tipo diferente. Recuerden ustedes, también me sale chino, recuerden. Dios santo, qué difícil va a ser. Recuerden que cuando vimos tejido conectivo o tejido conjuntivo, son sinónimos, habíamos hablado del cartílago, ¿sí? Son células diferentes. La principal característica es que el cartílago no cuenta con vasos sanguíneos. El cartílago no está irrigado, ¿sí? Mientras que el hueso sí. Es denso y fibroso, puede soportar peso, pero es muy flexible. Durante el crecimiento es reemplazado por huesos mediante el proceso de osificación. En adultos el cartílago se encuentra en algunas partes del cuerpo donde su flexibilidad es necesaria, como la nariz, las orejas y la faringe. Aquellas que sean madres, y la mayoría lo debe saber, cuando nosotros nacemos, el porcentaje de cartílago es mucho más alto del porcentaje de cartílago que tiene un ser humano adulto. El hueso se va osificando a lo largo del tiempo. No confundir tampoco el hecho de que los recién nacidos tengan huesos blandos con cartílago. Misma situación. Muchos bebés, no, todos los bebés, tienen hueso blando, que después se osifica, pero eso es hueso. ¿Escucharon hablar alguna vez de que a veces a los bebés, cuando no salen por el canal de parto, les quiebran la clavícula? ¿Lo escucharon hablar eso? Sí, sí. Bueno, técnicamente no es una quebradura, porque en esa instancia el esqueleto, sobre todo el apendicular, es bastante más flexible de lo que nosotros lo tenemos ahora. En realidad, lo que pasa con la clavícula es que se dobla. Obviamente se da una marquita porque es hueso más blando, pero no se quiebra. Es más flexible, entonces se dobla un poco, sale el bebé, se acomoda, y después eso se endurece y queda perfecto. Pero técnicamente no es que lo quiebran al bebé, sino que lo doblan un poquito de más para que salga, pero no lo están rompiendo, ¿sí? Pero bueno, hago esa aclaración. Una cosa es hueso flexible y otra cosa es cartílago. Bueno, van a ver que el cartílago generalmente, lo vamos a ver cuando veamos sistema articular, está más allá de la punta de la nariz y de las orejas,
en los adultos queda circunscripto a lo que son las articulaciones, ¿sí? La unión entre dos huesos, esa zona generalmente tiene presencia de cartílago, ¿sí? En este caso, y tiene un ejemplo del cartílago femoral, cómo sirve de, digamos, de bisagra en la articulación de la rodilla. Esa función tiene el cartílago. Las articulaciones generalmente, algunas articulaciones vamos a ver que sí, pero la mayoría, o el tipo de articulación que presenta movilidad, tiene cartílago asociado que facilita justamente esa movilidad. Si fuese hueso con hueso, es un poco más complejo el movimiento. La artrosis, vamos a ver más adelante también, es justamente la pérdida de ese cartílago, la osificación de ese cartílago. Los adultos, como decía al principio, tenemos cartílago en la punta de la nariz y en el oído externo. Básicamente son los pocos lugares, las articulaciones, la nariz y las orejas, donde queda el cartílago. Después vamos a ver que son cartílagos diferentes, ¿sí? Tenemos también algo de cartílago en la tráquea, en la zona de la nuez, en esa zona, y cartílago dentro de la columna, también cumpliendo una función articular, separan los discos intervertebrales cartilaginosos, separan una vértebra de la otra. Estos discos cartilaginosos, lo vamos a ver también más adelante, es donde se producen las famosas hernias de disco. ¿Sí? El disco, por una compresión, se aplasta y se protruye, se sale de donde está. Se vacía, se deshidrata y el hueso se pierde ese colchoncito que está en el medio y puede ser que haya contacto entre los dos huesos o pérdida de flexibilidad de la columna. Por eso es que duelen tanto las hernias de disco. Bueno, ahora vamos a hablar específicamente del hueso, el otro tipo de tejido que conforma el sistema esquelético. Hay dos tipos de huesos, uno o dos clasificaciones diferentes de los huesos. Uno son los huesos compactos. El tejido óseo compacto contiene pocos espacios y está presente en las diáfisis. Ahora vamos a ver qué son las diáfisis. El hueso compacto quiere decir que, ¿vieron los espacios que yo les marcaba cuando hablábamos de la osteoporosis? Bueno, el hueso compacto tiene muy poquito de esos espacios. Es más bien hueso rígido, hueso que obviamente es muy poco flexible, pero es muy resistente. Presenta el sistema de Havers, que es una unidad atómica y funcional del tejido, que es por donde se ubica la médula ósea, tanto roja como amarilla. Este sistema de Havers está constituido por un canal de Havers, alrededor del cual se agrupan laminillas con lagunas conteniendo las células óseas. Ya sean osteocitos, estos son los tipos celulares que vamos a ver ahora más adelante, u osteoblastos. Hay tres tipos celulares, ya los vimos en la clase de tipo de tejido, pero los vamos a volver a ver hoy. Este sistema es característico del hueso compacto, o sea, este sistema de Havers es característico del hueso compacto. Los vasos sanguíneos y nervios penetran en el hueso compacto a través del sistema de Havers. O sea, el sistema de Havers es como un agujero que tiene el hueso en donde pasan un montón de caños. ¿Sí? Acá tienen cómo es la cavidad medular, ¿sí? El hueso compacto, acá tienen la diferencia en las zonas proximal y distal de los huesos, aparece el otro tipo de hueso, que es el hueso esponjoso, que lo vamos a ver ahora de más adelante. Pero en el hueso compacto, que es la diáfisis, es la zona del hueso más larga y es donde no hay zona de crecimiento, es donde está este hueso compacto caracterizado por esta cavidad que forma el sistema de Havers. ¿Sí? El periósteo es una pequeña lámina que recubre a los huesos. Osteo de hueso, peri de alrededor, por eso se llama periósteo. La epífisis de los huesos, ¿saben lo que son las epífisis? Los extremos. Sí, pero ¿saben qué pasa ahí?
No saben. Es donde crece el hueso. Son las zonas de crecimiento óseo. ¿Sí? Donde se estiran. Donde se va a estirar el hueso. Cuando nosotros vayamos creciendo, ¿no? Bueno, entonces, el hueso compacto corresponde a la diáfisis del hueso, o sea, a la parte del medio del hueso, a la zona donde está el sistema de Haber con la cavidad medular rodeada de todas las células y donde va a estar la médula ósea y van a pasar todo lo que son sistema circulatorio y sistema nervioso a través del hueso. ¿Sí? Pasan como los cables. ¿Puede repetir bien lo del sistema de Haber? No lo entendí mucho. Ahora lo vamos a ver. Yo creo que tengo más adelante una imagen. Si no, a ver, esperen que me quiero fijar. No, bueno, vuelvo para atrás entonces. El sistema de Haber está constituido por el hueso. Primero, el sistema de Haber es lo que tienen los huesos compactos. El hueso compacto está localizado dentro de un hueso en la diáfisis del hueso, que es la parte larga y central del hueso. Y básicamente el sistema de Haber va a estar compuesto por la cavidad del hueso y células alrededor, que son los osteocitos, que son los que van a producir el hueso. Lo importante es que el hueso compacto, con este sistema de Haber, permite que pasen por ahí sistema circulatorio, sistema nervioso, y exista la médula ósea, que el hueso esponjoso no tiene, ¿sí? No lo va a tener. Bueno, acá les muestro entonces, ven de vuelta, acá tienen, ven que está con blanco, lo que es blanco es hueso compacto, y lo que es más rojo es hueso esponjoso. Esto acá va a tener médula ósea amarilla y esto en las puntas va a tener médula ósea roja. Pero ahora lo vamos a ver, ¿sí? Básicamente, para que les quede más visual, la diáfisis, que tiene hueso compacto, es como la parte dura del hueso. Y la epífisis, que tiene hueso esponjoso, es la parte más blanda del tejido. ¿Vieron cuando comen una pata de pollo? Eso iba a decir, profe, como una pata de pollo. Y bueno, sí, la pata de pollo es una extremidad de un vertebrado. No es muy Claro, diferente. pero viste que, bueno, pero es más fácil de explicarlo con eso. Claro, bueno. ¿Vieron alguna vez, mordieron la parte, vieron cuando la parte de la pata, la parte de abajo, no la parte que tiene carne, sino la parte de abajo, que tiene donde están las uñas, que a veces tiene plumitas esa parte? Si ustedes lo sacan, ven el cartílago que recubre esa parte, que es la articulación del hueso del fémur con el pie. Ese cartílago, yo me lo como, por ejemplo, se puede comer. La parte más rica, profe. Ah, bueno, hay gente que, bueno, para mí mi señora me dice que soy un asqueroso cuando me lo como, pero es rico eso. Bueno, eso que se come es el cartílago. Por debajo de eso, si ustedes siguen mordiendo, hay hueso que es blandito. Bueno, ese es hueso esponjoso, ahí hay médula ósea roja. Es hueso esponjoso, tiene muchas cavidades. Si ustedes siguen mordiendo, van a llegar a una zona que es más duro, que lo pueden romper porque el hueso, las aves tienen hueso mucho más ligero del que tenemos nosotros, pero es hueso mucho más duro. Bueno, ahí llegaron a la diáfisis del hueso, es la zona rígida del hueso, no es la zona más blanda, y este tejido es hueso compacto. ¿Se entendió el ejemplo? El que no come pata de pollo no me lo va a entender nunca, pero creo que el 50% debe saber de lo que estoy hablando. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Están conectados? ¿Están vivos? Sí, profe. Sí. No los estoy viendo. Sí, yo, profe. no estoy viendo la pantalla. Bueno, entonces, características del hueso compacto: es un hueso denso, sin demasiadas posibilidades de, entre comillas, movimiento, o sea, el hueso es rígido, es un hueso fuerte y es el sitio de unión para los músculos. En la diáfisis de los huesos se va a producir la inserción de los músculos, ¿sí? Nunca en las epífisis, siempre en las diáfisis. En las epífisis están las articulaciones. Hay otro tipo de tejido, ya lo vamos a ver más adelante.
Y el otro hueso del que venimos hablando bastante es el esponjoso, o los huesos esponjosos. El tejido óseo esponjoso contiene numerosos espacios grandes llenos de médula roja, carecen de canales de Haber, o sea, no van a tener, no va a atravesar por ellos ni sistema nervioso ni sistema circulatorio, ¿sí? Los huesos cortos tienen exclusivamente tejido óseo esponjoso, los huesos planos es tejido óseo esponjoso, y las epífisis de los huesos largos. O sea, van a encontrar hueso, hueso esponjoso en todas estas zonas del cuerpo. Lo importante que tienen que saber es que el hueso esponjoso no va a tener canales de Haber, ¿sí? Va a ser una estructura, a ver si lo tengo. ¿Ven la diferencia? Acá tienen esta imagen. Esto que tienen acá, ¿sí? Es hueso esponjoso. ¿Ven esto? ¿Lo ven todos? Vean la diferencia, vean la diferencia de esto con la diferencia de esto. ¿Sí? Estos son los canales de Haber, ¿sí? Estos agujeritos que están acá son los canales de Haber que pertenecen al hueso denso, mientras que estos pertenecen al hueso esponjoso. Por acá no pasa nada. No pasa como por acá sistema circulatorio, sistema nervioso. Estas células que tienen alrededor son las células encargadas de la formación del tejido, ¿sí? Obviamente las células después, a lo largo del tiempo, se mueren y quedan como osificadas, quedan como petrificadas. En estas canales, estas trabéculas y estos agujeritos que tiene el hueso esponjoso, es donde va a estar inserta la médula roja encargada de la hematopoiesis. Este hueso lo encontramos en las epífisis, en los bordes del hueso, mientras que este hueso lo encontramos en las diáfisis, en las zonas medias de los huesos largos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ven cómo se mete adentro del hueso? Acá tienen, lo acerco un poquito. ¿Ven cómo se mete adentro del hueso denso vasos sanguíneos? Pasan por acá, por estos canalcitos que tienen acá, y llegan hasta la médula. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre esto y esto? Sí. No se confundan, Sí, profe. no se confundan esto profe. con sistema de Haber, que es todo esto. Este es el canal de Haber y todo esto conforma el sistema de Haber. Nunca se confundan esto del hueso denso con esto del hueso esponjoso. Nada que ver. Por eso es que la pata del pollo en la punta la podemos morder y masticar y hasta comerla, y la parte del medio no, porque tiene esto, más grueso y más duro y más difícil de comer. Bueno, el hueso esponjoso versus el hueso compacto, hueso denso, son sinónimos, es más ligero, es rico en vasos sanguíneos, pero no es atravesado por los vasos sanguíneos, sino que llegan los vasos sanguíneos, y es muy poroso, ahí donde se va a alojar la médula ósea roja. Es rico en vasos sanguíneos, no lo atraviesan, pero es rico en vasos sanguíneos porque las células que se van a producir tienen que ir a la sangre, si no, no tendrían forma de llegar, ¿sí? La parte esponjosa del hueso tiene que ser irrigada por sangre, mientras que el hueso compacto solamente tiene canales para que pasen los cables. El hueso compacto es como si fuese, los varones me van